la anterior clase ya podemos entrar a ver algunas distribuciones muestrales de estimadores, ¿no? O bueno, de medidas más conocidas, ¿no? En este caso. Lo de la anterior clase tenemos que recordar, ¿no? Que hemos definido una distribución muestral, ¿no? Como el comportamiento, ¿no? En términos de probabilidades y de la variable aleatoria asociada a un proceso de muestreo, ¿no? De algún estimador, ¿no? Habían muchas muestras posibles, cada muestra posible podía configurar una estimación dada a algún estimador, ¿no? Y esa es un poco la idea, ¿no? Y de comparar nuestras posibles distribuciones. En el fondo, ¿no? En el fondo, un estimador no es nada más que una variable aleatoria. Es una variable aleatoria. Un estimador es una variable aleatoria. Ustedes en estadística 1 han visto que una variable aleatoria es una función que tiene muchas características, ¿no? Tiene para empezar un recorrido, ¿no? Una variable aleatoria con un recorrido determinado. Tiene una distribución de probabilidades asociada, es decir, que cada valor posible que toma tiene una probabilidad asociada seguramente, ¿no? Que muchas veces eso puede configurar una curva o una distribución de densidad, ¿no? De, de lo que uno esté observando, ¿no? Entonces, en el fondo, un estimador no es nada más que una variable aleatoria y como tal, esta variable aleatoria puede tener sus diferentes propiedades, ¿no? Uno le puede sacar la esperanza a una variable aleatoria, la varianza, tal vez la función generatriz de momentos si fuera de interés, ¿no? Como una medida, ¿no? Ahora, es una variable aleatoria un tanto especial, ¿no? Porque en su misma construcción, ¿no? En su misma construcción del estimador, pueden involucrar muchas otras variables, ¿no? Pueden involucrar muchas otras variables aleatorias, ¿no? En este caso, como es una muestra, podemos tener al menos n minúsculas, ¿no? Variables aleatorias provenientes de la muestra que conforman, ¿no? Un vector aleatorio, ¿no? Y un estimador es la función de ese vector aleatorio, ¿no? Que en el fondo es otra variable aleatoria, ¿no? Así que es un poco medio, tal vez puede sonar algo confuso, pero ya con estos ejemplos, ¿no? Bueno, con estas definiciones o particularizaciones, se clarifica un poco la idea, ¿no? Vamos a empezar estudiando la distribución muestral para la media, ¿no? La distribución muestral para la media. Seguimos en la idea de que estudiamos una población de interés, un universo y una muestra, ¿no? El universo para nosotros tenía un tamaño n mayúscula y la muestra tenía un tamaño n minúscula. Y la muestra es extraída con ciertos criterios de aleatoriedad, ¿no? Eso habíamos dicho que se llama muestreo. Y dentro de la población, dentro del universo, ¿no? Ahí recordar que para una población vamos a estudiar alguna variable en particular, ¿no? Pensemos en la variable x, ¿no? Cuya particularidad principal es que esta variable x vamos a asumir que es una variable cuantitativa, no es una variable numérica. Sobre esta variable en la población nosotros podemos construir el parámetro, ¿no? El parámetro porque es una función sobre la población, justamente de la media, ¿no? Este sería nuestro parámetro poblacional, conocido como media o la media poblacional. La definición de esta función simplemente sería, a ver si se logra ver acá. La definición de esta función, a ver si está. Esperemos que se vea. Si no, vamos a tener que usar los apuntes del otro lado. No, esperemos un ratito.
Entonces, ahí tenemos que empezar a recordar justamente nuestras medidas de interés. Como estamos trabajando sobre la media, ¿no? Tenemos que visualizar, ¿no? El parámetro poblacional y después ver cuál es el estimador para ese parámetro poblacional. El parámetro de interés en nuestro caso, ¿no? Va a ser la media, ¿no? Estamos estudiando la distribución muestral para la media. La media en una población típicamente se define de esta forma. La sumatoria de todos los elementos, ¿no? De todos los elementos o valores de esta variable xy que es numérica sobre el universo dividido entre el tamaño del universo, entre n, ¿no? Este mu de x para nosotros es la media poblacional, ¿no? La media poblacional. En estadística descriptiva, esta variable finalmente tiene sus propias características, ¿no? Esta variable x, ¿no? Este es su media, ¿no? Como un representante central. Y la misma variable x podría tener otras características, como por decir su varianza, ¿no? Lo que es la varianza poblacional, ¿no? Esta variable x, ¿no? Tiene su media y también puede tener su varianza, ¿no? La varianza en una población, ¿no? La varianza poblacional tiene esta forma, ¿no? La sumatoria de las dispersiones respecto a la media, ¿no? Cada dato se dispersa respecto a la media, elevado al cuadrado. Entonces, finalmente es como, la varianza en el fondo es un promedio de dispersiones al cuadrado, ¿no? De dispersiones alrededor de la media al cuadrado, ¿no? Si notan, la definición de la varianza no es nada más que eso, ¿no? Entonces, estas son dos medidas que pueden ser medidas fácilmente, son parámetros poblacionales ambos, la media poblacional y la varianza poblacional, ¿no? Ambos son parámetros. Entonces, a partir de eso introducimos nuestro primer teorema, ¿no? El primer teorema que plantea un estimador de una muestra para este parámetro, ¿no? Entonces, iniciamos con un vector aleatorio, que es justamente lo que nos da una muestra, ¿no? Sean x1, x2, punto, hasta xn, variables aleatorias, ¿no? Son variables aleatorias. Hemos dicho que estas son finalmente realizaciones, ¿no? De la muestra. Este primer punto, este primer espacio lo puede ocupar cualquier elemento del universo, ¿no? Cualquier elemento de los n mayúscula del universo lo podría ocupar este espacio, o este espacio, o este espacio. No lo sabemos hasta hacer una selección de la muestra, de una muestra, por decir, ¿no? Mientras no hagamos eso, tiene la característica de ser una variable aleatoria, porque no sabemos qué valor ocupará esta posición, la x1 o la x2, ¿no? Por eso la característica de ser una variable aleatoria. Entonces tenemos xn variables aleatorias para una muestra de tamaño n, ¿no? Una muestra de tamaño n, extraída de la población U, ¿no? Estamos extrayendo la muestra del universo, eso nos da una posibilidad de estudiar n variables aleatorias, donde cada una de estas variables aleatorias, ¿no? Cada una de estas n variables aleatorias son independientes, ¿no? Porque la selección de esta la posición que puede ocupar o el valor que puede tomar esta variable no influye a las anteriores ni a las siguientes, ¿no? Hay un proceso de selección independiente, nos dice, ¿no? Normalmente eso se da en una situación de poblaciones grandes y con un muestreo con reposición, ¿no? Esa es un poco la particularidad o un supuesto que está implícito en esta parte, ¿no? Son independientes por lo tanto, y además como cada una de estas x, ¿no? que conforman nuestra muestra provienen de la población y hacen referencia a algún valor de la x de la población, ¿no? Entonces cada una de estas x de la muestra serán, además de independientes, serán idénticamente distribuidas, ¿no? Es decir, que la distribución detrás de cada una de estas x1, x2, xn es la misma distribución, ¿no? Tienen la misma distribución. Lo que estamos diciendo en el fondo es que cada una de estas xy, ¿no? Cada una de estas x que pertenece a la muestra, tiene una distribución de algún tipo, ¿no? Por eso hay distribución punto, la ponemos, ¿no? Tiene algún tipo de distribución que no sabemos, pero sí podríamos decir que, por ejemplo, la esperanza, ¿no? La esperanza de cualquiera de estos valores, ¿no? De cualquiera de estos valores va a coincidir necesariamente con el mu de x, ¿no? Y la varianza de xy va a ser igual a sigma cuadrado de x, ¿no? Porque provienen de esa
de esa población, ¿no? Provienen de esa población, entonces podemos decir que cada XY se distribuye de alguna forma, pero sí sabemos que la esperanza de cada XY es igual a mu y la varianza de cada XY es igual a sigma cuadrado de X. No, no es nada más que afirmar lo que estaba aquí arriba, ¿no? Que esta variable X, ¿no? que tiene su propio comportamiento en la población, tiene esta media y tiene esta varianza. Por lo tanto, cada XY de la muestra hereda esas características. Su esperanza será este mu de X y su varianza será esta sigma cuadrado de X, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces ahí viene el enunciado del teorema, ¿no? Si tenemos esto como información, lo que nos dice es, si definimos al estimador de la media como esta X barra, ¿no? Si definimos al estimador de la media como esta X barra, tal vez ahí no se ve muy bien la barra, ¿no? Este es X barra, por si acaso, X barra, de la siguiente forma, ¿no? Como la sumatoria de los XY dentro de la muestra dividido entre n. Estamos diciendo que un estimador de este mu de X para la muestra puede tener esta forma. Es básicamente la media muestral, ¿no? Este no es nada más que la media muestral. Lo que está implicando el teorema es que este estimador, ¿no? Está postulando este estimador como está postulando esta estadística como un estimador del parámetro media poblacional, ¿no? Entonces, parece razonable, ¿no? La media muestral es un buen estimador, ¿no? Como que el teorema plantea o trata de plantear eso. La media muestral es un estimador de la media poblacional, ¿no? En nuestro caso, el anterior veíamos del total, por ejemplo, ahí teníamos varias opciones. En este caso, el teorema lo que dice es que este puede ser un estimador interesante, ¿no? La media muestral como estimador de la media poblacional. Si nosotros definimos a la media muestral como un estimador de la media poblacional, el teorema dice que hay dos propiedades interesantes que cumple esta media muestral. Dice, la esperanza de la media muestral, ¿no? La esperanza de esta X barra es igual al parámetro, ¿no? La esperanza de esta X barra es igual al parámetro. Es lo primero que sale de este teorema, ¿no? Si uno plantea el estimador de esta forma, esto se va a cumplir, dice. Y lo segundo que plantea es la varianza de esta media muestral, ¿no? La varianza de esta media muestral va a tener la siguiente forma. Sigma cuadrado de X sobre N, ¿no? Que es la varianza de X sobre el tamaño de muestra. Esto se lo puede denotar de esta forma también, que tal vez ahí no se está viendo del todo bien, pero a ver, lo voy a agrandar para que se vea un poco mejor esta parte. Ahí. Este es X barra, ¿no? La esperanza de X barra es igual a mu de X y esta, ¿no? A la varianza de X barra, que sería la varianza del estimador, ¿no? Dado que X barra es un estimador y hemos dicho que un estimador es una variable aleatoria, esta sería la esperanza de esta variable aleatoria y esta sería la varianza de esta variable aleatoria. Esta variable aleatoria, la varianza de X barra, también la podríamos escribir como sigma cuadrado de X barra, ¿no? Haciendo una especie de notación, ¿no? Estas dos notaciones son válidas, ¿no? Varianza de X barra o sigma cuadrado de X barra. Y el teorema nos propone que si este es el estimador, su varianza tendrá esta forma. Sigma cuadrado de X sobre N, ¿no? Sigma cuadrado de X sobre N. ¿Qué nos queda a nosotros hacer? Demostrar, ¿no? Demostrar que esto sea cierto. Demostrar que esto sea cierto. La demostración de lo primero es casi inmediata, es bien sencilla. Vamos a ver la demostración de la primera parte, que dice la esperanza de X barra es igual a mu de X, ¿no? La demostración es sencilla, la esperanza de X barra es igual a la esperanza de X barra. ¿Qué forma tiene? La estamos definiendo de esta forma, la sumatoria de las X sub I sobre N. Entonces X barra la escribo en esa forma, la sumatoria de las XY sobre N, ¿no? Este es sobre la muestra, ¿no? Sobre S, que es la muestra. De lo que tenemos dentro del corchete, N es una constante, ¿no? Es una constante, no es una variable aleatoria. La esperanza, el operador esperanza, solamente afecta a variables aleatorias. Algo que no sea una variable aleatoria puede salir de la esperanza por
por ser una constante, ¿no? Por propiedades del operador esperanza. Aquí las variables aleatorias son las xy, ¿no? Las nxy que nosotros tenemos. Entonces lo que se hace es bien sencillo, la n sale fuera de la esperanza como una constante y podría escribir esta sumatoria en su extensión más completa, ¿no? x1 más x2 más punto punto hasta la xn. La esperanza tiene la propiedad de que se distribuye en la suma, ¿no? La esperanza se distribuye en la suma. En el producto no se distribuye, pero sí se distribuye en la suma, por propiedades de esperanza que han debido ver en estadística 1. Entonces, la esperanza se puede distribuir a cada una de las variables aleatorias que hay. La esperanza de x1, la esperanza de x2, hasta la esperanza de xn. ¿No? Distribuye el operador esperanza. Ahora, ¿qué es lo que sabemos del enunciado del teorema? Cada una de estas xy tiene alguna distribución que no sabemos, pero al provenir, ¿no? de esta x que es de la población, la esperanza de cada xy es igual a mu de x y la varianza de cada xy es igual a sigma cuadrado de x. Entonces simplemente utilizamos esto que nos están dando en el teorema. La esperanza de xy es igual a mu de x. Es decir, la esperanza de cualquiera de estas x1, x2, ¿no? de una xy en específico, simplemente es mu de x. La esperanza de x1, mu de x. La esperanza de x2, mu de x. La esperanza de xn, mu de x. ¿Cuántas mu de x tengo acá? N mu de x, ¿no? Entonces, simplemente factorizo, ¿no? La sumo. Voy a tener n mu de x sobre n, que era la constante que estaba afuera. Las n se van a simplificar y lo que me queda es el mu de x, ¿no? Lo que me queda es justamente el mu de x. Entonces, para esta demostración inicial han visto que es algo muy inmediato, ¿no? Es muy inmediato. Lo único que teníamos que recordar es las propiedades del operador esperanza, ¿no? Las propiedades del operador esperanza. La segunda es un poco más interesante, ¿no? Está la varianza de x barra, ¿no? La varianza de x barra. Y antes incluso de hacer esto de la x barra, hay que recordar algo, un principio básico de la independencia, ¿no? Que lo hemos visto en el capítulo 1. ¿Qué nos dicen de las x1, las x2, las xn? Que son variables independientes e idénticamente distribuidas. El hecho de independencia, ¿qué significa para nosotros? Que la x1 con la x2 o con la x3 no tienen ningún tipo de relación. Son independientes. Si dos variables aleatorias son independientes, ¿no? Significa que su covarianza es igual a 0, por ejemplo, ¿no? Es lo que estamos poniendo acá, ¿no? Recordar, bueno, si x y y son independientes, ¿no? Si dos variables aleatorias son independientes, su covarianza es igual a 0, ¿no? Su covarianza es igual a 0. Y ahí podemos tener una de las propiedades de las varianzas. ¿Qué pasa con la suma de varianzas, ¿no? La suma de variables, perdón, la varianza de una suma de variables. Normalmente, ¿no? si x y y son independientes, la varianza de una suma se puede distribuir, ¿no? Como la varianza de x más la varianza de y. Si son independientes puedo hacer esto, porque si no fueran independientes a esta varianza se le tiene que aumentar, ¿no? Más 2 veces la covarianza de x y y, por ejemplo, ¿no? Que es algo de las propiedades de las varianzas. En nuestro caso, ¿no? Como estamos trabajando con independientes, lo único que tenemos que tener un poco de certeza es esto, ¿no? Que la varianza de la suma es básicamente la suma de las varianzas, por el tema de independencia. Entonces, con ese principio, nuestro trabajo va a ser, la demostración va a ser muy sencilla, va a ser muy parecida al de la esperanza, ¿no? Ahí está la varianza, ¿no? La varianza de x barra. Escribo la x barra en su forma que se plantea como una media muestral. Como es el operador varianza, si hay una constante acá, la constante sale fuera de la varianza elevada al cuadrado, por propiedades de la varianza. En el caso de la esperanza salen así nomás, en el caso de la varianza siempre sale con un cuadrado, ¿no? Cualquier constante. Y esta sumatoria de las xy sobre la muestra la escribo en su extensión completa, ¿no? Varianza de x1 más x2 hasta una xn determinada. Después aplico la propiedad de distribuir la varianza en una suma de variables, ¿no? Varianza de x1 más varianza de x2 más varianza hasta la xn.
Si no fueran independientes, a este término yo le debería incorporar más dos veces la covarianza de todos los posibles pares, ¿no? El uno con el 2, el uno con el 3, el uno con el 4, el uno con el 5, ¿no? Si no fueran independientes. Por un tema de independencia, ¿no? Como son variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, entonces esto simplemente lo puedo mantener como la suma de varianzas. Por la naturaleza del teorema, la varianza de cada variable aleatoria, ¿no? La varianza de cada variable aleatoria, de cada xy, es igual a sigma cuadrado de x, no es igual al valor poblacional. Entonces yo simplemente reemplazo, ¿no? Cada una de estas varianzas es igual a sigma cuadrado de x, sigma cuadrado de x, sigma cuadrado de x, ¿no? Porque provienen de la misma variable, ¿no? Son idénticamente distribuidas, por lo tanto tienen la misma varianza. En este caso su sigma cuadrado de x. Ese sigma cuadrado de x yo lo voy... básicamente todos los términos son iguales, los sumo o factorizo y tendría n sigma cuadrado de x sobre n cuadrado. Esta n se simplifica con el cuadrado y llego al enunciado del teorema, ¿no? Sigma cuadrado de x sobre n, ¿no? Sigma cuadrado de x sobre n. Que esa sería nuestra primera conclusión, ¿no? Referente a la distribución muestral de la media. Que si yo tomo este estimador, ¿no? Si yo tomo este estimador como un candidato para el parámetro poblacional, se van a cumplir estas dos situaciones. A la primera ya le hemos dado un nombre. Esto se llamaba insesgadez, ¿no? Que cumpla esto es insesgadez. En esto, en el fondo, lo único que está haciendo es la varianza poblacional está distribuyendo en la muestra, ¿no? Entonces, hemos dicho que la varianza de una distribución importa porque mientras más pequeña sea, en este caso nos importa que la varianza sea más pequeña porque eso significa que cualquier muestra me va a dar una buena estimación. Entonces, para que una varianza sea pequeña, ahí uno puede entrar a mirar esta relación. Dependerá del comportamiento original de los datos, de la varianza de los datos, pero también depende del tamaño de muestra. Mientras la muestra sea más grande, ¿no? Mientras la muestra sea más grande, esta varianza en teoría debería ser más y más pequeña, ¿no? Que es algo que tiene algo de sentido, ¿no? Muestras más grandes me darían mejores estimaciones, me está planteando esta fórmula que hemos demostrado, ¿no? Ahora, ¿qué estamos diciendo? Que esta x barra, ¿no? Algunas propiedades de esta x barra básicamente es que su media es igual a mu de x y su varianza es igual a sigma cuadrado de x sobre n. Ambos datos, tanto el mu de x como el sigma cuadrado de x, son valores desconocidos, ¿no? Son valores desconocidos. Pero teóricamente esto va a suceder, me está planteando, ¿no? Me está planteando el teorema. Ya, como una nota al respecto de esto, van a ver más adelante que finalmente nosotros no vamos a poder tener acceso al mu de x, sino lo vamos a tratar de estimar mediante el x barra, ¿no? Eso es lo que estamos planteando. Como no tengo acceso al mu de x, voy a tratar de estimarlo con el x barra. Pero ¿qué va a pasar con el sigma cuadrado de x? Porque dice que la varianza, ¿qué tal si quiero conocer la varianza de esta media muestral? Dice, necesitas el sigma cuadrado de x y la n. Pero este sigma cuadrado de x no lo voy a poder conseguir porque por su definición es un parámetro poblacional, ¿no? O sea, necesito la información de toda la población para construir este sigma cuadrado de x. Entonces, ¿no? Entonces, ahí aparece justamente la nota que van a ver más adelante que normalmente este valor, cuando no es conocido, cuando no se lo tiene, ¿no? De manera anticipada, vamos a tener que estimar este valor si queremos conocer la varianza de la media muestral, ¿no? Vamos a tener que estimar también este valor, ¿no? Ahí la nota nos refiere, ¿no? Cuando no es posible tener acceso al valor del sigma cuadrado de x, vamos a tener que estimar este sigma cuadrado de x, ¿no? Se puede también estimar este parámetro mediante la muestra, ¿no? Y en lugar de estimar, ¿no? y una manera de estimar este sigma cuadrado, lo que nos plantea la nota es justamente que sería esta fórmula que normalmente se conoce como varianza muestral.
Nos dice, este estimador será un buen candidato para estimar a este parámetro poblacional, al sigma cuadrado de x. Este será un buen candidato. Noten que se parece bastante a la varianza poblacional, ¿no? La sumatoria de las xy menos su promedio al cuadrado. Aquí está. La sumatoria de las xy menos su media al cuadrado. Todo en población. Pero esto está dividido sobre n mayúscula. Y el de aquí abajo está dividido entre n minúscula, ¿no? Entre n menos 1. N minúscula menos 1 todavía. Hay una especie de rezago. Entonces, no son tan parecidas, ¿no? En el numerador se parecen bastante, pero el denominador ahí está esta particularidad del n-1, ¿no? Esta se la conoce como la varianza muestral, ¿no? Y cuando veamos más adelante, van a ver que este es un estimador que tiene buenas propiedades para aproximarse al sigma cuadrado de x. Una alternativa podría ser el mismo, pero en vez del n-1 con n. Pero van a ver que entre el que tiene el denominador de n y este que tiene n-1, este cumple mejor sus propiedades, ¿no? Este, por ejemplo, es insesgado de este, ¿no? Cosa que no va a pasar con el otro que está dividido entre simplemente n minúscula, ¿no? Es algo que vamos a ver igual más adelante, ¿no? Entonces aquí la nota simplemente está advirtiendo que no siempre es posible conocer a este sigma cuadrado de x, ¿no? Porque es un dato poblacional. Ya, preguntas, comentarios tal vez hasta esta parte, antes de entrar al siguiente punto que es bien relevante, que es bien importante, nuestro teorema del límite central. ¿Se comprende? Más o menos. Súper. Ya. A ver, un ejemplo en este punto todavía no es tan posible, no estamos teorizando todavía, no estamos teorizando. Em, sí, estamos teorizando. Tal vez sí se podría, podríamos hacer una demostración de esto, ¿no? Que en realidad ya lo hemos hecho la anterior, ¿no? A ver, se las les voy a, lo podemos hacer aquí como una especie de ejemplo antes de pasar al teorema del límite central, ¿ya? Como un ejemplo de esta parte, ¿no? Vamos a tratar de acercarnos al menos, vamos a tratar de acercarnos a las dos propiedades, ¿ya? Vamos a tratar de acercarnos a las dos propiedades. Como un ejemplo, vamos a imaginarnos que tenemos un conjunto de números. Ahora, ahí hay varias particularidades, ¿no? En realidad, eh, esto se cumple, esto siempre se cumple cuando la población es muy grande, ¿no? Cuando la población es muy grande, siempre se va a cumplir esto. Es, digamos, para poblaciones infinitas, ¿no? Pero cuando la población es finita, ¿no? Esta tiene una pequeña variación, ¿no? Esta tiene una pequeña variación. Pero este primer principio lo podemos demostrar bien fácil, ¿no? Este de la insesgadez, ¿no? Eso lo podemos ver bien fácilmente. A ver, veremos, ¿no? Ejemplo, sean los siguientes 10 valores de una variable de interés, ¿no? De una variable eh, X, digamos, ¿no? Pensaremos en 10 valores de una variable X, ¿no? Sean los siguientes 10 valores de una variable X. Vamos a simularnos 10 valorcitos. Nuestra variable X va a tener, voy a darles así cualquier valor. Voy a darles así valores aleatorios, ¿no? Para que vean que esto funciona con cualquier distribución. Le voy a dar 10 valores.
distribuidos entre el 20 y el 50, ¿no? 10 valores aleatorios. Vamos a imaginar que esos son nuestros datos de la población. Le voy a dar una semilla para que todos tengamos el mismo valor. Ahí está, ¿no? Y mis 10 valores son estos, ¿no? Estos son mis 10 valores. Los voy a redondear para que no tengamos problemas con los decimales. Ahí está. Esos que sean nuestros 10 valores de interés, ¿no? Estos son nuestros 10 valores de interés. Hacen los siguientes 10 valores de una variable de interés X. Mi población básicamente es de estos 10 números. ¿Qué tal si yo defino una muestra de tamaño 4? ¿No? Voy a definir una muestra de tamaño 4. ¿No? Una muestra de tamaño 4. Incluso previo a la muestra, vamos a tener nosotros nuestra mu de X, que es la media poblacional, ¿no? La media poblacional es la media de estos 10 números. Le voy a sacar la media a estos 10 números. Y ese valor va a ser mi mu de X. Esta es la media poblacional, ¿no? La media poblacional, ¿no? Mi mu de X es la media poblacional. Y ahí, ¿qué tal si yo defino una muestra de n igual a 4? ¿No? N igual a 4. ¿Qué nos dice el teorema? Dice, ¿qué tal si trabajamos con este estimador, con la media muestral, para estimar a la media poblacional? Entonces yo debería ver el comportamiento de la media muestral, armar la distribución muestral de la media con esta definición, ¿no? Como medias muestrales. Entonces, ¿qué debería hacer? Obtendré todas las muestras posibles, ¿no? Vamos a suponer por el momento un muestreo, ¿no? Vamos a suponer, está bien, que vamos a sacar muestras, ¿no? Muestras sin reposición, ¿ya? Entonces, muestras sin reposición. En ese caso, por ejemplo, es más sencillo, puedo tener cuántas muestras posibles voy a tener, 4 tomadas de 10, ¿no? Que creo que eran 200 algo, ¿no? Que de las 10 voy a tomar 4, voy a tener 210 muestras posibles. Estas son las muestras posibles, ¿no? 210 muestras posibles. Veremos cuáles son esas 210 muestras posibles, ¿no? En este comando combine voy a tratar de obtener todas esas muestras posibles. De mi grupo de X quiero que armes todas las muestras posibles de tamaño 4. Y eso lo almacenes en nuestra variable o en el objeto S, ¿no? Ahí está el objeto S, que contiene las 210 muestras posibles. Estas son las 210 muestras posibles, ¿no? de nuestro conjunto de datos, ¿no? Las 210 muestras posibles de tamaño 4. Entonces acá vamos a aplicar el estimador, ¿no? Aplicando el estimador de la media muestral, ¿no? Aplicando el estimador de la media muestral. Es decir, que vamos a sacar la media muestral a cada una de estas muestras, ¿no? La media de estos 4 números, la media de estos 4 números, ¿no? Y así para los 210 casos, ¿no? Para los 210 casos. Entonces lo que voy a hacer es, en el caso del R, es hacer un apply sobre S a nivel de las columnas y sacar de cada columna su media, ¿no? Del conjunto S a nivel de las columnas saco sus medias. Y eso me va a dar todas las medias muestrales, ¿no? Las 210 medias muestrales. Es la media de la primera muestra, la media de la segunda muestra y así hasta la media de la última muestra. Este en el fondo para mí es el estimador, ¿no? Este es el X barra, ¿no? Este es el X barra para mí. Porque esta es la distribución del X barra, ¿no? Esta es la distribución muestral del X barra. En el fondo, esta es la distribución muestral. Distribución muestral, ¿no? Así de forma aplicada, si quieren, esta es la distribución muestral. Si la vemos en un histograma, por ejemplo, esta X barra, ¿no? Tendrá un comportamiento parecido a una montaña, como veíamos la anterior, ¿no? Se parece ahí, ¿no? Está concentrado alrededor de un valor, parece, ¿no? Entonces, vamos viendo el teorema, ¿no? Según el teorema, ¿no? Según el teorema,
Si yo le saco la esperanza, ¿no? Si yo le saco la esperanza a esta distribución, el resultado va a ser igual al mu de x, ¿no? Si yo le saco la esperanza a esta distribución, el resultado va a ser igual a mu de x, dice. Es lo que dice el teorema, ¿no? Según el teorema, vamos a ver, la esperanza de x barra va a ser igual a mu de x, ¿no? Eso es lo que nos dice un poco el teorema. El concepto de esperanza no es nada más que la variable aleatoria multiplicada por su probabilidad, ¿no? La variable aleatoria en este caso es x bar, ahí están las variables aleatorias con todos sus valores, multiplicado por su probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad que cada una de estas muestras tiene? Estamos en un espacio equiprobable donde todas tienen el mismo peso, ¿no? Entonces, cada una de estas las puedo multiplicar por 1 sobre 210, que son la cantidad de muestras que hay, ¿no? 1 sobre 210. Y a eso yo lo sumo. Esta es la definición de la esperanza, ¿no? Es la sumatoria de la variable aleatoria por su probabilidad. Y ese valor es de 33.7. Que en el fondo, ¿no? La esperanza no es nada más que el concepto de la media. Si le pongo mian de la media de x bar, va a ser lo mismo, 33.7, ¿no? Siguiendo el concepto así de lo que es una esperanza y utilizando en el fondo lo que es una esperanza, que es una aproximación al promedio, ¿no? Es básicamente el promedio. Entonces, esta es la media de las 210 medias muestrales, ¿no? O esta también, ¿no? Las dos son lo mismo, que nos dan 33.7. 33.7, ¿no? Esta le puedo preguntar al Ere, ¿no? 33.7 es igual al mu de x, ¿no? Es igual al mu de x, que era el valor poblacional, ¿no? El mu de x, ¿cuánto era? Era exactamente 33.7, ¿no? ¿Será que estas son iguales? Y el Ere me va a decir sí, ¿no? Efectivamente, la media de las medias muestrales, o la esperanza de tu media muestral, es igual a tu parámetro, ¿no? Es igual a tu parámetro. Ya desde una vista un poco más aplicada, ¿no? Igual ya lo hemos demostrado en el teorema, pero este ejercicio sirve un poco para reforzar que eso se está cumpliendo, ¿no? Para esta población de 10 tomas de 4. Lo mismo va a suceder si tuviera una población de 1 millón con una muestra de 100, por decir, ¿no? Este principio se va a seguir cumpliendo, ¿no? Este principio se va a seguir cumpliendo. Esto para esto para el primer caso, ¿no? Esto para el primer caso. Esto para el primer caso, ¿no? Que era que tenía esta relación, ¿no? Entonces, el segundo caso, que es este de acá de la varianza, este es un poco más, este es un tanto más, no difícil de probar, pero sí tenemos que hacer algunas consideraciones. Sí tenemos que hacer algunas consideraciones para demostrar esto así de forma aplicada, ¿no? Porque esto se da, esto se va a cumplir para poblaciones muy grandes, como les decía, ¿no? Pero para poblaciones pequeñas, como en nuestro caso, ¿no? En realidad hay una pequeña cosa que hay que todavía corregir. Entonces, a ver cómo podemos. Voy a tratar de enunciar eso como una nota para ver qué tal, ¿no? Ya, a ver, no sé si vale la pena ver eso. Es un caso muy particular y es más que todo para que nuestro ejemplo tenga sentido, digamos, ¿no? Este ejemplo con 10 numeritos. Esto es casi para poblaciones infinitas, pero la forma cuando la población es finita, en este caso la población es finita de 10 elementos, entonces la forma de la varianza es un tanto diferente. A ver, veremos si ya se puede escribir acá, ¿no? Para el caso de la varianza, para el caso de la varianza, para el caso de la varianza, cuando la población
es finita, voy a poner, ¿no? Cuando la población es finita, para el caso de la varianza, cuando la población es finita, sí voy a poner entre paréntesis igual, medio pequeña, ¿no? Pensemos que es este el caso nomás cuando n es finita y pequeña. La varianza, ¿no? La varianza del estimador, la varianza del estimador tiene la siguiente forma. Esto no lo vamos a demostrar, pero es bueno que sepamos que esto igual ocurre en ese caso, ¿no? ¿Por qué me está dejando mostrar esto? Con esto se me va a mover todo. A ver si en el editor visual funciona algo. Sí, lo malo es que de este editor es un tanto, lo vuelve más lento la sesión, ¿no? A ver, lo voy a apagar nomás. Ya, a ver, tal vez preguntas hasta acá en lo que voy resolviendo este problema técnico. Consultas. ¿Todo bien? ¿Qué tal en el chat? Ah, no, no, no varianza finita, población finita. ¿No? Y la pregunta de Jordan es población finita. Tal vez hay el término, en realidad es cuando conocemos el tamaño de n, ¿no? Cuando conocemos el tamaño de n mayúscula. Esa es una población finita para nosotros, ¿no? Cuando conocemos el tamaño del n grande, ¿no? Para el caso de la varianza, cuando la población es finita, ¿no? Pequeña, aquí puedo introducir esto más. N conocida, ¿no? N conocida, es decir, que además, o sea, tiene un tamaño un tamaño de población conocido, eso significa que tiene fin, digamos, ¿no? Tiene un determinado tamaño, ¿no? Mucha de la teoría estadística, el mismo teorema del límite central que vamos a ver en un rato más, eh, asumen poblaciones muy grandes, ¿no? Que se pueden considerar infinitas, ¿no? Porque su teoría es asintótica, ¿no? Porque converge cuando las poblaciones son muy grandes, ¿no? Entonces, hay casos muy particulares, ¿no? Cuando el n, por ejemplo, es conocida y es pequeña, por ejemplo, ahí es tal vez un poco la situación un tanto diferente, ¿no? Vamos a ver, veremos si ahora está mejor esto. A ver si ahora se muestra. Ya, a ver. No, nada. Lo voy a tener que reiniciar después de la sesión para que podamos tener acceso a las ecuaciones. Pero qué raro que esté así. Ya. Entonces, ya, el término de varianza finita está en el libro Walpole.
Bueno, varianza finita igual la podemos utilizar en el mismo sentido, ¿no? Varianza finita podemos pensar que es una varianza conocida, ¿no? Es una varianza determinada, ¿no? Hay ocasiones en lo que, por decir, ¿no? Una varianza no se conoce, digamos, o es desconocida. Y cuando, por ejemplo, la varianza poblacional no se conoce, vamos a utilizar la varianza muestral, digamos, ¿no? Es un poco la idea en esta parte también. Ya, a ver, esta nota lo vamos a dejar entonces pendiente, ¿no? Para el caso de la varianza, cuando la presión es finita y no consigue la varianza de estimador, tiene una forma distinta, ¿no? Vamos a poner, tiene una forma distinta. Esto se los voy a dejar más bien como tarea y en lo que soluciono yo mi editor de ecuaciones, la vamos a poner, que en realidad es una fórmula bastante sencilla, a ver si igual la puedo escribir aunque sea en código. Eh, Su forma es más o menos así, ¿no? Cuando se compile se va a ver, así que eso lo podemos dejar como tarea. Tiene un factor de corrección que se llama, que tiene esta forma. Este es el factor de corrección y este factor de corrección recién se lo multiplica por lo que tenemos, algo de lo que tenemos muy parecido en el teorema, ¿no? Que es, no, ni siquiera, ¿no? Aquí se utiliza la varianza, la s cuadrado, ¿no? Ni siquiera la muestral. Esta sobre n, ¿no? Tiene esta forma, ¿no? Que tal vez no se ve acá, pero sí en los apuntes se van a apreciar. Es más que todo para tenerlo como una nota, ¿ya? Es más que todo para tenerlo como una nota. Ya. Entonces, con eso un poco cerramos este teorema. Y la pregunta si ustedes, que quedaba como una tarea de la anterior clase, ¿qué es el teorema del límite central? ¿Qué será el teorema del límite central? ¿Quién ha encontrado algo? ¿Quién quiere mencionar un poco de lo que es ese teorema? De manera un poco de compartir y discutir. A ver, esperaremos unos dos comentarios y entramos con la definición. ¿Quién se anima, no? Si no, ahorita pueden igual darle una mirada, pueden googlearlo y a ver cómo lo entienden, ¿no? ¿Qué significa el teorema del límite central para ustedes? Hago esta pausa porque es bien importante que entendamos qué hace el teorema del límite central, ¿no? Y yo conozco compañeros así de mi carrera mismo que a veces les cuesta entender el concepto, ¿no? Y ya algunos están ya en último año, ¿no? Y es un concepto bien fundamental, ¿no? Y si logran entenderlo acá, entonces van a ver que todo lo demás va a ser bien sencillo, ¿no? Porque el teorema del límite central es bien poderoso para usar después en todas las definiciones posteriores que vamos a hacer, ¿no? A ver quién se anima a comentar algo. Puede escribir o puede comentarlo. Adelante. Revisaremos entonces lo que nos dice el teorema del límite central. Poner aquí en grande para que lo tratemos de entender, ¿no? Lo tratemos de entender. Teorema del límite central, ¿no? ¿Qué nos plantea? Si x barra es la media de una muestra, ¿no? El x barra para nosotros es la media muestral, ¿no? Es la media muestral. Si x barra es la media de una muestra aleatoria de tamaño n, ¿no? Hay un tamaño de muestra n, tomada de una población mu con media mu de x y varianza finita. Ya, esta idea de varianza finita para nosotros va a ser el concepto de varianza conocida, ¿ya? Finita es decir que tiene un determinado tamaño y es conocido eventualmente, ¿no? Posiblemente sí, posiblemente no, pero existe, ¿no? Otra manera de definir es esto, es que esta varianza existe, ¿ya? Tomada de una población mu con media mu n de x y varianza finita sigma cuadrado de x, ¿no? Que existe.
Entonces dice la forma límite de la distribución de esta distribución. Noten que esta distribución se plantea, dice, puedo yo plantear una nueva variable, dice. Una variable que se llame z, que tenga esta forma. A la media muestral le resto su esperanza y le divido entre su raíz cuadrada de su varianza, ¿no? Entre la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Que por el teorema anterior, la esperanza de x es mu de x y la varianza de x es básicamente sigma cuadrado sobre n. A eso raíz tenemos este resultado, ¿no? Por el teorema anterior. Este z, si recuerdan de estadística 1, a qué ¿cómo se denominaba este proceso de restarle su media y dividirle entre su varianza? ¿Quién recuerda? ¿Cómo se denominaba este proceso de a una variable, restarle su media y dividirle entre la raíz cuadrada de su varianza? ¿Alguien recuerda qué se llama ese proceso? Eso, ¿no? Estandarizar, ¿no? Es la estandarización. En el fondo lo que dice es, ¿qué tal si a la media muestral le estandarizamos? ¿No? ¿Qué tal si esta media muestral le estandarizamos? Dice, ¿no? Ese es el z. Z es la variable estandarizada de la media muestral, ¿no? Dice, si nosotros hacemos esto sobre la z, entonces uno puede demostrar, el teorema aquí plantea, dice que a medida que n crece, ¿no? Esto de que tiende al infinito podemos verlo de dos formas, de que crece o n minúscula la muestra es más grande, ¿ya? O crece o n es más grande, ¿no? Podemos asegurar, dice el teorema, ¿no? Podemos asegurar que esta z se va a distribuir como una normal estándar, ¿no? Esta z que tiene esta forma se va a distribuir como una normal estándar. Pues lo que nos dice es bien interesante, que lo que sabíamos hasta el anterior teorema, que era que la media, ¿no? Que la media muestral tiene la esperanza de su media es igual a mu de x. Aquí tenemos el anterior teorema, nos decía la esperanza de la media es igual a mu de x y su varianza es igual a sigma cuadrado de x sobre n. Eso es lo que sabíamos del x barra. No sabíamos nada de su distribución, no nada. Solamente que estos son sus valores. Pero lo que nos dice este teorema es, aparte, ¿no? Si n tiende al infinito, yo te puedo asegurar que esta media muestral va a adquirir el comportamiento de una normal, dice, ¿no? El z de una normal estándar, pero en general podríamos decir que a medida de que n se vuelva más grande o tienda al infinito, esta x barra se puede distribuir como una normal, con media mu de x, que es del anterior teorema, y varianza sigma cuadrado de x sobre n, que es igual del anterior teorema. El anterior teorema nos ha dado el valor de su esperanza y de su varianza. Y este teorema nos está diciendo qué distribución puede seguir. Esta condición, ¿no? esta convergencia en el fondo, estamos diciendo que la media muestral converge a una normal cuando n tiende a crecer, ¿no? Es lo que nos dice el teorema del límite central finalmente. La media muestral tiende a una normal a medida de que n sea grande o se vuelque hacia el infinito. Y eso es de gran utilidad, ¿no? Eso es de muy grande utilidad porque nos ayuda o nos facilita un poco el trabajo al trabajar con muestras, ¿no? Porque eh, hasta acá, cuando veíamos el ejemplo, ¿no? Cuando veíamos el ejemplo anterior de estos 10 numeritos, lo voy a volver a poner, ¿no? Cuando veíamos el ejemplo de estos 10 numeritos y sacábamos, ¿no? Sus combinaciones, sus 210 combinaciones, y lo podíamos ver medio gráficamente, ¿no? Esta es una población chiquita, noten que es una población chiquita, una población de 10 con una muestra de tamaño 4, ¿no? Aún así, la forma de la distribución ya tenía la forma más o menos de una campana, ¿no? Uno podría pensar que algo se parece a la normal, ¿no? En algo se parecerá, ¿no? Pero ya nos está enunciando algo el teorema del límite central, de que a medida que la n pequeña crezca, esto va a comportarse como una normal.
Y esa normal va a tener estas características. Su centro en mu de x y su varianza como sigma cuadrado de x sobre n. Si yo tengo esa información de una distribución muestral, ¿no? En este caso el x barra tiene toda esta distribución muestral, ¿no? Estos son los 210 valores que puede tomar la variable aleatoria, ¿no? El estimador, perdón, los 210 valores que puede tomar este estimador. Esta es la distribución que yo tengo ahorita acceso. El teorema del límite central me dice, no necesitas conocer todo esto, ¿no? No necesitas conocer las 210 en este caso. Por decir, si haces un estudio mucho más grande, ¿no? Por decir de 100 tomados de 30, ¿no? Que son, no sé, pues un número con 26 dígitos, no necesitas conocer el comportamiento de todas esas muestras, dice. ¿Por qué? Porque por el teorema del límite central, este comportamiento para cierta tamaño de muestra ya es como una normal. Entonces, ya no estudias este comportamiento de todos los números, sino te dedicas a estudiar esta normal con estas características. Y eso es lo poderoso del teorema del límite central, que se aplica, digamos, en Bolivia quiere hacer una encuesta de los 7 millones de personas mayores de 18 años, una muestra de 1000, dice, ¿no? Quiero estimar la media muestral de esa población. No necesito yo calcular o obtener todas las muestras posibles, ¿no? de 1000 tomadas de 7 millones, sino lo que te dice este teorema es, esa media que tú vas a considerar tiene el comportamiento de una normal con estas características. Lo único que necesitas es un valor aproximado del mu de x y un valor aproximado del sigma cuadrado de x para conocer el comportamiento de esa muestra en esa población de 7 millones, ¿no? Entonces nos reduce mucho el trabajo, ¿no? Este teorema lo que hace es, eh, nos da un paraguas, ¿no? Un paraguas de lo que la estadística llama un paraguas paramétrico. Nos dice, ya no tienes que estudiar esto, sino tienes que estudiar una función claramente determinada, que es la normal, ¿no? Ahí entramos en lo que en estadística se llama la estadística paramétrica, ¿no? Cuando uno puede asignar una distribución conocida a un estimador, ¿no? Esa es la estadística un poco paramétrica que hay detrás, ¿no? Uno puede asignarle una distribución conocida a un estimador. En este caso, el teorema del límite central lo que le asigna a la media muestral es la normal con estas características. Si yo no pudiera identificar esta normal, o esta distribución asociada a algún estimador, ¿no? Eso entra en lo que normalmente se llama como la estadística no paramétrica. No tengo un paraguas de una función conocida que estudiar para resolver un problema, ¿no? Y eso lo estudia la estadística no paramétrica, que normalmente está asociada a otro tipo de estimadores, ¿no? La media tiene este soporte, ¿no? El estimador de la media tiene este soporte. No hay otros estimadores, por ejemplo, el estimador del mínimo o el estimador del máximo, que son estimadores medio raros. No necesariamente su distribución converge a algo, ¿no? Y esa tiene que moverse en el campo de lo no paramétrico, ¿no? Mientras que la media tiene esta ventaja, ¿no? Ahora, en esta definición entran algunos elementos interesantes, ¿no? En el sentido de que eh, el teorema dice cuando n sea grande, ¿no? Este es un poco lo más interesante del teorema, ¿no? Cuando n tiende al infinito, ¿no? Y ahí la pregunta natural es, pues, ¿qué es grande o qué es tender al infinito, ¿no? Y en un caso práctico, ¿no? En algún caso práctico, uno puede tratar de darle un sentido a esta idea de n grande, ¿no? Aquí la nota va dirigido justamente a eso, ¿no? Esta idea de n grande, en la mayoría de los libros de estadística, se toma como n grande a n mayores a 30, ¿no? E incluso hay otros textos que dicen que n igual a 20, así 20 o más grande, es suficiente. Entonces, no hay una respuesta, concisa, digamos, o exacta que responda a cuándo sucede esto. La respuesta va más que todo que depende mucho de los datos, ¿no? Depende mucho de los datos.
Depende mucho del comportamiento de la X original, ¿no? Esta X barra es la media de una X que está en la población, ¿no? Si esa X tiene un comportamiento muy errático, mucha variabilidad, al teorema del límite central le va a costar un poco más llegar a la normalidad, ¿no? Mientras si la variable de la población tiene un comportamiento más, ¿no? más sencillo, más controlado, la convergencia va a ser incluso más rápida, ¿no? Incluso menor. Cuando n sea más pequeña, incluso se va a dar, ¿no? Incluso se va a dar. Ya, entonces a eso se refiere este teorema del límite central. La demostración, bueno, más que demostración de este teorema, para nuestros intereses, lo que vamos a hacer es simular a este teorema del límite central, ¿no? Con un proceso aplicado, ¿no? Vamos a ver, vamos a dar una situación específica y en base a esa simulación vamos a ver si se cumple lo que nos dice el teorema, ¿no? ¿Qué es esta parte? ¿No? Que la media muestral se distribuye normal con este centro, es con esta media y con esta variabilidad, ¿no? Con esta variabilidad. Es lo que nos dice el teorema del límite central. Así que para mirar eso lo vamos a ver de una forma más, o la demostración de eso va a pasar por hacer una simulación. Ya vamos a simular el teorema del límite central. ¿Ya? Vamos a simular el teorema del límite central. Lo pongo simular porque una característica es que la población tiene que ser muy grande, ¿no? Si queremos que el n chiquito, ¿no? Si queremos que el n pequeño tienda al infinito, implícitamente la población es igual bien grande, ¿no? La población es grande. Entonces, como no podemos hacer todas las muestras posibles de una población, vamos a simular un pedazo de esas muestras posibles, no todas, ¿no? Vamos a simular un pedazo de esas muestras posibles. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Podemos agarrar dos ejemplos tal vez, dos ejemplos un poco para completar y hacer mejor esta parte. Vamos a agarrar dos tipos de variables, ¿ya? Vamos a imaginarnos poblaciones relativamente grandes. Vamos a imaginar que nuestra población tiene 1.000.000 de elementos, ¿ya? Nuestra población tiene 1.000.000 de elementos, ¿no? 1.000.000 de elementos. Es una población que ya la podemos considerar como grande, digamos, ¿no? Y vamos a imaginarnos que tenemos acceso a ese millón de elementos. Vamos a imaginarnos que tenemos acceso a ese millón de elementos. Entonces, para eso voy a simular ese millón de elementos. Podemos tratar de poner dos situaciones. Vamos a manejar dos variables. Una variable muy volátil y una variable medio extrema, digamos, ¿no? Perdón, una variable muy volátil y otra variable que va a ser más comportada, mejor comportada, ¿ya? Entonces, simulación del teorema del límite central. Aquí vamos a poner, ¿no? Vamos a suponer lo siguiente para hacer nuestro ejemplo. Esto lo voy a poner como un punto específico. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una n de 1.000.000 de personas, ya una población de 1.000.000 de personas. Nuestro primer punto, ¿no? N es igual a 1.000.000. El segundo punto vamos a simular, ¿no? Vamos a simular a la variable, a una variable de edad. Vamos a simular que estamos trabajando con una variable de edad, ¿no? Vamos a simular a una variable de edad, ¿no? Una variable de edad. Entonces, x, nuestra variable x va a ser justamente la edad de las personas, ¿no? La edad de las personas. Vamos a simular una variable de edad. Esta variable de edad, ¿no? Esta variable de edad va a tener un recorrido, no voy a poner aquí el recorrido de esta variable de edad en la población. Vamos a pensar que son personas de 0 hasta 100 años, ¿no? De 0 a 100 años, una población de 0 a 100 años. El recorrido de X. ¿No? El recorrido de X está entre 0 y 100, ¿no? 0 y 100 años. El segundo criterio de nuestra simulación, bueno, el tercer criterio de nuestra simulación es que vamos a suponer, no vamos a suponer que vamos a
a tener dos simulaciones. Vamos a tener dos simulaciones de X. Dos simulaciones. O bueno, vamos a tener dos comportamientos de X. Dos comportamientos de X. La primera, ¿no? La primera va a ser volátil, ¿no? Volátil. Esta idea de volátil la vamos a simular con una uniforme, ¿no? Recuerden que en estadística 1 la distribución uniforme es una de las que tiene las varianzas más altas, ¿no? La distribución uniforme es de las más volátiles que hay, ¿no? Entonces, una va a ser muy volátil, una uniforme, y la segunda va a ser concentrada, digamos, va a ser menos volátil o concentrada, no va a ser concentrada, ¿no? En este segundo caso, vamos a simular valores provenientes de una normal, ¿no? Vamos a tener estas dos variables, una variable x muy volátil y una variable x menos volátil, ¿no? Que va a ser más concentrada, que va a ser una normal en realidad, ¿no? Para hacer nuestra simulación. Para que vean más o menos por dónde viene esto, entonces vamos a tener una x1, le voy a poner, ¿no? Nuestra primera variable, que va a ser la volátil, y una x2, que va a ser otra variable más controlada. Y entonces tengo el n igual a 1000, voy a hacer una semilla para ambos casos para que tengamos valores similares siempre y esto se puede repetir. En el R le puedo decir con el comando runif, ¿no? El comando runif es para decirle al R que simule el comportamiento de un uniforme. Estoy diciendo simular el comportamiento de un uniforme de 1.000.000 de datos, o sea, dame 1.000.000 de datos, de edades, de 0 a 100, ¿no? Le estoy diciendo al R. De 0 a 100 una población, ¿no? Entonces lo que va a hacer el R en este caso me va a dar, en el X1 hay 1.000.000 de edades distintas, ¿no? Bueno, no distintas, pero hay 1.000.000 de datos, ¿no? Con 100 edades distintas. Eso es lo que está en el X1, ¿no? Esto está en el X1. He simulado 1.000.000 de edades, ¿no? He simulado 1.000.000 de edades. He simulado 1.000.000 de datos relacionados a edades entre 0 y 100, ¿no? Ese sería el término correcto. Y para el X2, ¿no? Para el X2 vamos a decir, como es más concentrado según la simulación, vamos a hacer que sea una normal, ¿ya? Va a ser normal, igual, 1.000.000 de datos, y esta normal va a tener un centro en 50, ¿no? Va a tener un centro en 50. El mismo centro que el uniforme, ¿no? Por propiedades, la media del uniforme, ¿qué es? El límite inferior más superior dividido entre 2. Esa es su esperanza. 0, 100 dividido entre 2, 50. Van a tener el mismo centro las dos distribuciones. Tanto el X1 como el X2, ¿no? Un centro de 50 y una media de 15, digamos, ¿no? Una desviación estándar de 15 en este caso, ¿no? Va a haber un alejamiento de 15 numeritos a la izquierda y a la derecha. La normal tiene su lado positivo y negativo, así que le voy a pedir que solamente se quede con los positivos, ¿ya? Porque la normal tiene también, o sea, en esta simulación tal vez me da algún número negativo y no hay una edad negativa, entonces para que sea muy parecida a algo real, le voy a dar así un comportamiento solo de valores positivos, ¿no? Por eso le estoy poniendo aquí ABS para que solamente sean números positivos, ¿no? Le estoy poniendo la función absoluta. Ya. Entonces, a ver, veremos hasta ahí. Estamos haciendo el primer paso, ¿no? Las condiciones mínimas para nuestra simulación. Ya está, ¿no? El X1 y el X2 como tal. Aquí está el X1. Perdón. Voy a apagar esos mensajes. Ya. Entonces, aquí está el X1, ¿no? Con todo su comportamiento. Y aquí está el X2, ¿no? Con todo su comportamiento. Son variables que estamos imaginando que están en la población, ¿no? Son las edades de la población, digamos, ¿no? que tenemos. Para entender más o menos cómo están estas dos poblaciones, ¿no? Porque estoy viendo el término poblacional, podemos tratar de ver un gráfico. Ya vamos a ver un grafiquito acá. Vamos a ver un gráfico donde se vean las dos, ¿ya?
Vamos a ver un histograma para el x1 y un histograma para el x2, ¿no? Para que vean esta idea de volatilidad y concentración. A ver, antes de mostrarles el gráfico, lo pondré en las mismas escalas. Aquí solamente estamos haciendo las condiciones necesarias, ¿no? El primero es la uniforme. Es bien de laboratorio lo que estamos haciendo. En la práctica, las variables tal vez no tienen comportamientos. Varía, digamos, desde muy volátil como la uniforme hasta muy concentrada como la normal que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, este ejercicio un poco va a reforzar esa idea de que cuando veamos algo más práctico, así una base de datos real, esto va a cumplir, ¿no? Fácilmente, porque estamos viendo ahorita el caso extremo versus el caso así, el mejor caso, ¿no? El más comportado, el mejor comportado. Ya, a ver, este es el grafiquito de nuestras distribuciones. Lo voy a poner más grande. Ahí. Tenemos una x1 que se distribuye como una normal. Y después tenemos otra que se distribuye, ahí está. Veremos las dos variables con las que estamos trabajando. Esta es la x1, ¿no? Esta es la x1. Se distribuye como una uniforme, ¿no? 1 millón de datos, ¿no? Hay 1 millón de datos acá. Ese millón de datos está distribuida en todo el eje desde el 0 al 100, ¿no? Está distribuido todo ahí. Es volátil porque no hay un valor concentrado, ¿no? Si uno le pide, a ver, un representante de esta distribución, difícil, ¿no? Porque existe casi a la misma altura en personas de 80 a 100 años que personas de 0 a 20, ¿no? Todos tienen casi el mismo comportamiento, ¿no? Por eso es uniforme, ¿no? Porque es equiprobable en todos sus puntos, ¿no? Entonces este es un ejemplo así de volatilidad extrema, ¿no? Volatilidad extrema. Y este es un ejemplo de algo bien comportado, ¿no? Este es un ejemplo de algo bien comportado. Las personas, en el mejor de los casos, tienen una edad cercana al 50, ¿no? La mayoría de las personas tienen una edad cercana al 50 y después hay casos donde hay personas de baja edades, ¿no? De 0 a 20 hay poquitas y de 80 a 100 igual hay pocas, ¿no? Entonces este es el caso de información concentrada, ¿no? Veremos cómo se comporta el teorema del límite central sobre esta variable y sobre esta otra variable, ¿no? Uno pensaría que dado que esta es normal, la convergencia hacia la normal va a ser muy rápida, ¿no? ¿Y qué pasa en este caso? ¿Será que converge o no? ¿No? Entonces ahí tenemos la idea de nuestra volatilidad que la habíamos planteado. Sin ir muy lejos, uno puede sacar la desviación estándar de la x1. ¿No? Su desviación estándar es de 28 años, ¿no? Y veremos la desviación estándar del x2, ¿no? De 14. ¿No? La otra tiene casi el doble de volatilidad, ¿no? La x1 tiene casi el doble de volatilidad que el x2, ¿no? Comparando varianzas en este caso. Bueno, comparando desviaciones estándar en este caso. Ya. El segundo, bueno, ahora sí deberíamos entrar a nuestro teorema del límite central, ¿no? Al teorema del límite central. Al teorema del límite central. ¿Qué establece el teorema del límite central? ¿No? ¿Qué establece el teorema del límite central? Lo que nos dice, ¿no? Lo que nos dice es... Perdón, estás... Ya. Lo que nos dice el teorema del límite central es... Si nosotros extraemos muestras grandes, ahorita vamos a ver qué es grande, y construimos la media muestral de esas, ¿no? La media muestral, esa media muestral se va a comportar como una normal, ¿no? Se va a comportar como una normal. Es lo que nos dice el teorema del límite central. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Extraer muestras de n grandes, ¿no? Y ver que la distribución de esas muestras se comporten como una normal.
Ahora, de mi población, definiremos un n, ¿no? Definiremos un n para ver cuál podría ser, ¿no? Podemos tomar diferentes valores de n. Podemos ir tal vez con uno chiquito primero, con n igual a 30 por decir, ¿no? Con n igual a 30. Podemos probar, ¿no? Tal vez el n va a ser, pensaremos en un 30, después en uno más grande 100 y después en uno más grande que podría ser tal vez 500, ¿no? Pensaremos en estos tres números. 30, 100 y 50, ¿no? Para que nuestra simulación sea sobre 30, sobre 100 y sobre 50. Entonces, el primer caso debería ser este, ¿no? Con n igual a 30. N igual a 30 para una población de 1.000.000, ¿no? Para una población de 1.000.000. Si fuera n igual a 30 y la población es de 1.000.000, ¿cuántas posibles muestras tengo? Un número con 148 dígitos, ¿no? Es un número con 148 dígitos. Si, si quisiera estudiar todas las muestras posibles, este sería el resultado, ¿no? A ver si nos muestra, ahí está. Si quisiera muestras de tamaño 30, para hacer lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? Teníamos nuestro X bar, donde teníamos las 210 muestras en el ejercicio anterior, ¿no? Si quisiera hacer esto mismo en el R, si quisiera hacer esto mismo en el R, debería crear cuántas muestras posibles, ¿no? Nuestra cantidad de muestras posibles en este caso es pues absurdamente grande, ¿no? Es este número. Este número es la cantidad de muestras posibles en ese escenario. 30 tomadas de 1.000.000, ¿no? El R no va a soportar, ¿no? El R no va a soportar almacenar esta cantidad absurda de muestras posibles, ¿no? La memoria RAM va a colapsar y todo lo demás, y por eso entra el concepto de simulación, ¿no? Vamos a tratar de simular el teorema del límite central de forma aplicada, ¿no? Este número es muy, muy, muy grande, entonces para hacer la simulación, ¿qué podemos hacer? Estudiar una fracción, de este conjunto, ¿no? Estudiar una fracción de este conjunto. Es decir, no voy a estudiar a todas las muestras posibles. ¿Qué tal si estudio a 1000 de estas muestras, ¿no? ¿Qué tal si estudio a 500 de estas muestras o qué tal si estudio a 100 de estas muestras, ¿no? No vamos a estudiar a todas estas muestras posibles, sino estudiaremos un pedazo. Y ese pedazo, ¿no? Si tomamos suficientes pedazos, la suma de todos esos pedazos debería cumplir el teorema del límite central también, ¿no? Esa es un poco la idea de la simulación que está por detrás, ¿no? Entonces, ¿qué tal si yo simulo, no este número absurdamente grande, sino que simulo unas 10.000 muestras posibles, ¿no? ¿Qué tal si simulo unas 10.000 muestras posibles? Entonces acá podemos poner, ¿no? Vamos a simular 10.000 muestras posibles, ¿no? 10.000 muestras posibles. Esta yo la puedo poner en una K, digamos. K puede ser igual a 10.000. 10.000 es un número alto, es grande nomás, pero es nada si uno piensa que esta es la cantidad de muestras posibles versus, bueno, esta es la cantidad de simulaciones que voy a hacer, ¿no? 10.000 muestras voy a tratar de generar de esta cantidad de muestras posibles, ¿no? De esta cantidad absurda de muestras posibles, ¿no? Si uno hace la relación, ¿no? K dividido entre la cantidad de muestras posibles, no voy a llegar ni siquiera al 1% de la cantidad de muestras posibles que hay, ¿no? Es un número, ¿no? Eh, 10.000, ¿no? Voy a observar 10.000 muestras posibles de esta cantidad de muestras posibles. Eso representa en porcentaje, ¿no? Eso representa en porcentaje del por 100 un 0.00000, ¿no? 142 ceros, 2, ¿no? Por ciento, ¿no? 0.00142 ceros, 2%, ¿no? A eso representa este tamaño chiquitito, ¿no? Que parece alto nomás ya, ¿no? 10.000, ¿no? Veremos cómo se comporta nuestra distribución muestral teniendo 10.000 muestras posibles, ¿no? Según el teorema del límite central, esto debería ser como una normal, ¿no?
Entonces, a ver, antes de seguir, no sé si se entiende hasta este punto lo que vamos a hacer. Como son informáticos, yo asumiría que es muy probable que sí se entienda. Siempre me cuesta explicarles a personas que no han visto tanto de programación, pero se entiende hasta este punto, ¿no? Antes de hacer la simulación como tal. Una preguntita. Sí, dale Alejandro. En este caso estamos escogiendo 10.000. Podemos escoger otra cantidad, pero ¿podemos escoger así al azar o hay algún parámetro para decir cuánta cantidad debemos escoger según el tamaño de las posibilidades que tenemos? En realidad, por ejemplo, nuestra muestra por si acaso es 30, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es, este 10.000 son la cantidad de muestras que vamos a generar, ¿no? Vamos a generar 10.000 muestras. Mientras este sea más grande, deberíamos acercarnos más al concepto teórico, ¿no? Ahora, van a ver que eso depende muchas veces de la capacidad del ordenador, ¿no? Si yo en vez de 10.000 le aumento un cero y le pongo 100.000 o le aumento un cero y le pongo un millón, mi computador se va a colgar, ¿no? Entonces, depende, en muchas veces, mientras más grande mejor, pero depende de la cantidad de procesamiento del equipo en este caso, ¿no? Porque es un proceso de simulación y la simulación necesariamente está anexada al desarrollo de una computadora, digamos, ¿no? Yo tengo 8 gigas de RAM, las disponibles ahorita deben ser unas 2 gigas de RAM, pensando en que estoy con clase, estoy grabando, estoy con el ERE, estoy con el Meet, estoy con internet, entonces la RAM está así disponible, debe ser de 2 gigas y menos, ¿no? Aquí puedo ver la, aquí puedo ver la RAM disponible en realidad, ¿no? Tengo, ¿ves? Casi 2 gigas de RAM libres ahorita, ¿no? Si simulo así 1 millón o 10 millones, esta RAM se va a colapsar y ya la computadora se va a colgar, ¿no? Así que no hay una respuesta tan directa, pero mientras más, mejor, ¿no? Siempre y cuando el equipo soporte. Ya, entonces sí, hasta ahí se entiende parcialmente. Pero van a ver que esta muestra es bien chiquita, o sea, los 10.000 comparados con toda la muestra posible es pues, absurdamente pequeña, ¿no? Es 0.142 ceros por ciento. Van a ver que con este resultado ya nos vamos a acercar o sea, vamos a verificar que el teorema del límite central se cumple, ¿no? Vamos a ver, incluso el K le podemos bajar o lo podemos subir más. Eso cada vez se va a matizar que el teorema del límite central es correcto, ¿no? Cada vez va a ser casi más preciso eso, ¿no? Ya, entonces sí, todo bien. Seguimos, pasamos a la simulación. Sí, todo correcto, listo. Ya, súper. Entonces vámonos con esta parte de la simulación. Como en el otro caso, ¿no? Para ver, si recuerdan antes en el X bar, ¿no? De nuestro ejemplo de 10 tomados, 4 tomados de 10, ¿no? Teníamos 210 muestras posibles, ¿no? Y ahí teníamos nuestro vector de las 210 muestras posibles. En este caso, la cantidad de muestras posibles es pues absurdamente grande. No vamos a poder guardar, almacenar esto en el R, pero lo que sí vamos a poder hacer es al menos tratar de simular 10.000 de estas muestras posibles, 10.000 de estas medias muestrales posibles, ¿no? Y esas 10.000 las puedo ir almacenando en un vectorcito como acá, digamos. En un Xbar voy a almacenar esas 10.000 muestras posibles. Para hacer eso en el R, lo único que hago es, le voy a decir, por si acaso quiero crearme un vector Xbar nulo, así para definir lo que exista, y en este Xbar voy a ir acumulando mis distintas simulaciones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un for de i igual a 1 hasta acá, es decir, las 10.000 simulaciones se van a hacer en el for. Voy a replicar el proceso de ir seleccionando muestra, 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 muestra y muestra, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Saco una muestra. Bueno, en este caso voy a tener dos x bar en realidad, porque estamos viendo dos variables, ¿no? La x bar 1 y la x bar 2. X bar 1, x bar 2, ¿no? El for va a aplicarse para las dos. Entonces lo que va a pasar al final es que voy a tener dos muestras. Una muestra del x1 y una muestra del x2. Este sample lo que hace es
saca una muestra aleatoria del vector x1 de tamaño n. El x1 y el x2 tienen el tamaño de 1.000.000 cada una de ellas. De ese millón de datos van a sacar una muestra de tamaño n. Vamos a probar inicialmente con 30, ¿no? N igual a 30, n igual a 30. Vamos a sacar esas muestras, las vamos a almacenar en S1 o S2, ¿no? Ahí tengo, aquí voy a tener la colección de los 30 primeros datos seleccionados, los 30 segundos datos seleccionados del X1 y del X2 respectivamente. Y después lo que voy a hacer es sacarle la media muestral e ir almacenando, ¿no? Voy a sacarle la media muestral, ¿no? En el X bar 1, en la posición iésima, ¿no? La 1, la 2, hasta llegar a la 10.000, voy a ir acumulando las medias muestrales, ¿no? En el X bar 1, la media muestral de la muestra del S1, y en el X bar 2, la media de la muestra del S2, ¿no? Y bueno, este contador lo voy a apagar porque este nos puede... Bueno, aquí lo voy a poner, pero lo voy a sacar después para los apuntes, porque eso finalmente llena después la hoja. Entonces, este es el proceso de simulación, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a devolver? Un vector x bar 1 y un vector x bar 2 con 10.000 medias muestrales posibles, ¿no? La x bar proveniente de una uniforme, la x bar 1, y la x bar 2 proveniente de una x2 que era una normal, ¿no? A ver, veremos. Simulo la x, los dos nulos, y vámonos con el for. Ahí está corriendo el for, está sacando las muestras, ¿no? Saca la muestra, calcula la media, la guarda. Saca la muestra, calcula la media, la guarda. Y esto lo va a hacer 10.000 veces, ¿no? 10.000 veces. Así que esperaremos un poquito ahí. Para ver qué tal. Y estamos por la mitad. Ya estamos cerca. Un poco más. Y ya está. Ya tenemos nuestras 10.000 simulaciones, ¿no? A ver, veremos, ¿no? Veremos qué tal. Aquí está nuestro X bar 1. Las distintas medias muestrales de todos esos valores seleccionados, ¿no? El X bar 1. Y aquí está nuestro X bar 2, ¿no? Otro conjunto de cada una de las medias de las muestras seleccionadas, ¿no? Nuestro X bar 1, nuestro X bar 2. Vayamos probando vayamos probando nuestros teoremas, ¿no? Vayamos probando nuestros teoremas, ¿no? El primer teorema veremos, ¿no? Si se está cumpliendo, ¿no? Con esta simulación. Y después vamos a ver el teorema del límite central de una manera más gráfica, ¿no? El teorema del límite central, ¿no? El teorema 1, veremos si se cumple. ¿Qué es lo que nos dice el teorema 1? Que la media de la distribución es igual al parámetro.
Aquí les voy a mostrar la media del parámetro. La media de x1 era igual a 50.01653. Esta era la media del parámetro, ¿no? de la población x1. Y la media de la población 2 era la media de x2, ¿no? 50.01653, 50.00974. Veremos cómo nos está resultando, ¿no? Veremos la media del x bar 1. Estas dos deberían parecerse. Esta es 50.01 y esta es la de la simulación, ¿no? 49.979, ¿no? Están cercanas, ¿no? Tal vez no son exactamente iguales, pero son cercanas. Y esta es o sea, pensando en la uniforme, ¿no? O sea, siendo una uniforme, la media se ha acercado bastante. En el caso de la segunda, del 2, esta debería ser x bar 2. Esta era de una normal, ¿no? La media es de 50.00974 de la normal de la población. Y esta es la estimación dada la muestra. 50.0182, ¿no? Si quieren, esto lo podemos ver como una especie de diferencia absoluta, ¿no? Diferencia, ¿no? Desde dentro el parámetro menos el estimador, ¿no? Podemos verlo en términos absolutos y evaluar cuál es mejor en este cumplimiento. Para la uniforme hay una distancia de 0.03 unidades. Para la normal hay una distancia de 0.008. ¿No? Entonces, en términos de la media, bajo esta simulación, podríamos pensar que la normal tiene un mejor desempeño que la uniforme, pero ambas tienen un error pequeño, ¿no? Si uno piensa que aquí el error puede ser de 0.05 unidades, ambas pasarían, digamos, esa prueba, ¿no? Con el teorema 1. Lo segundo del teorema era que lo que nos decía es que la media, ¿no? Perdón, la varianza, ¿no? Lo que nos decía es que la varianza de estos números, ¿no? La varianza del x bar 1, ¿no? La varianza de esta media muestral, la varianza de esta media muestral, ¿dónde está? ¿No? La varianza de esta media muestral debe ser igual a la varianza poblacional sobre n, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que la varianza de esta, media muestral debería ser igual a ¿qué? A la varianza de la población, la varianza de x1, dividido entre n, ¿no? Estos dos deberían parecerse, dice. Este es 27 y este es 27,79. Estos dos igual se parecen, ¿no? La distancia entre la varianza del estimador, que es esta, y la varianza teórica deberían ser muy parecidas, ¿no? Y en la simulación efectivamente, ¿no? Hay una distancia de 0,28 unidades para el uniforme y para la normal esta distancia capaz que sea más pequeña, ¿no? No, 0.02, ¿no? Ambos casos, en términos del teorema, ya sea para la esperanza y la varianza, están aproximando sus resultados, ¿no? La media es igual al parámetro y la varianza, esta varianza del estimador es igual a la varianza de la población sobre n, ¿no? A la varianza de la población sobre n. Van a ver que a medida de que el k, ¿no? Si el k lo definimos como, no sé, 100 millones, estas distancias se van a cortar cada vez más, ¿no? Van a ser mucho más precisas. Si tuviéramos acceso a todas las muestras posibles, estas distancias serían prácticamente, o sea, deberían ser prácticamente cero, ¿no? Serían exactamente las mismas. Ya pensando en lo siguiente, que era del teorema del límite central, tal vez esto lo podemos terminar de ver la siguiente clase, pero les voy a mostrar el plot de ambas, ¿no? El plot de ambas, para que ustedes me digan, o bueno, les voy a mostrar el histograma de ambas. A ver, para que con esto podemos terminar. En el mejor de los casos, esto debería parecerse una normal, ¿no? Visualmente vamos a tratar de mirar esto. Y la siguiente vamos a tratar de verificar eso, efectivamente comparándolo con la normal teórica que debería ser. Este es de la uniforme y este es de la normal, perdón. Ahí está. Este es el histograma de la uniforme. Y este es el histograma de la normal, ¿no? De la que proviene de una normal. Ambas
son bien parecidas a una normal, si se dan cuenta, ¿no? Incluso puedo, en vez de este gráfico, hacer otro que es un poco más útil para esto, que es un gráfico de densidad, para verlo rápidamente. Este es el gráfico de densidad de ambas distribuciones. Esta es para la X1, que era de una normal, perdón, de una uniforme, y este es del X2, que venía de una normal. Con una muestra, con un tamaño de muestra de tamaño 30. Con un tamaño de muestra de tamaño 30, ambas distribuciones, si notan, son muy parecidas, ¿no? Son muy parecidas, ¿no? Parece que siguen el comportamiento de una normal. Visualmente está pasando eso, ¿no? Ahora, para la siguiente clase vamos a incorporar algunos elementos más para verificar que esto se dé. Vamos a sobreponer la distribución normal teórica y vamos a ver si se está acercando a esta. Y vamos a variar después eso para un n igual a 100 y para un n igual a 50, ¿no? Para ver qué pasa, ¿no? Y con eso tendríamos nuestra como demostración empírica, así, mediante una simulación del teorema del límite central. Ok, entonces terminemos acá. Terminemos acá. Vamos a continuar con este ejemplo el día lunes. Voy a cargar ya nomás el código igual para que lo tengan y si quieren lo vayan reproduciendo y vayan probando ustedes también en su casa si quieren, ¿no? Entonces va a estar en los apuntes en un momento más. Nos vemos entonces, nos vemos, no sé, tal vez igual si hay alguna consulta. Hasta luego, licenciado. Ya, súper. Nos vemos, chao, chao. Hasta luego, Lick. Hasta luego.